Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Rutas Bíblicas. Después de este descanso que hemos tenido, pues para mí es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes acerca de la Biblia. En el episodio anterior dimos una introducción general al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a presentar un pasaje de este Evangelio, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos por la orilla del lago de Galilea. Es un texto breve, pero que tiene varios elementos que nos pueden servir para nuestra reflexión y nuestro estudio bíblico. Acompáñame para que juntos nos adentremos en la ruta de hoy. Vamos a comenzar con la lectura del texto, el cual pueden seguir en sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Vamos a comenzar, les leo el texto. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo, y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Las vocaciones que escuchamos en este pasaje de Marcos probablemente están inspirados en un pasaje del Antiguo Testamento, concretamente en la vocación del profeta Eliseo, la cual podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. ¿Y qué sucede ahí en ese texto? Bueno, ahí nos cuenta que Eliseo estaba arando con una yunta de bueyes y en ese momento iba pasando Elías. Elías le pone a Eliseo su manto y éste abandona los bueyes y sale corriendo detrás de Elías. Y entonces, ¿qué le dice qué le dice Eliseo a Elías? Déjame despedirme de mis papás primero. Elías le dice: está bien, ve y despídete de ellos. Pero Eliseo no solamente hace eso, se despide de sus papás, mata a los animales con los que estaba arando, los ofrece en sacrificio y prepara una carne asada para toda la gente del pueblo. Cuando ya hizo todo esto, va y sigue a Elías. Ese es el pasaje del Antiguo Testamento en que pudiéramos ver inspirado el pasaje de Marcos. Entonces, cuando tú comparas las dos historias, el de Marcos y el de Primera de Reyes, vamos a ver que hay similitudes. Pero la historia de Marcos va a ser más intensa. Sería una intensificación de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes, Eliseo va y le pide permiso a Elías antes de seguirlo para poder despedirse de sus papás. En cambio, en Marcos, Jesús llama a los 4 discípulos y no le piden permiso de nada, ni siquiera se despiden de sus papás. Inmediatamente dejan todo y siguen a Jesús. De hecho, vemos que Santiago y Juan hacen eso. Dejan a su padre y las redes y a los trabajadores y van detrás de Jesús. Hay otra cosa curiosa en este texto. Nunca se dice por qué siguen a Jesús. No se especifica cuál sea esta motivación que impulsa a los discípulos a dejarlo todo para ir detrás de Jesús. Pero esto es una muy buena oportunidad para que podamos ejercitar nuestra imaginación. Probablemente la motivación para seguir a Jesús fue su presencia, que lo vieron y dijeron: algo tiene esta persona, este hombre, que me motiva a seguirlo. O probablemente su personalidad,
o ya lo conocían antes, o habrá alguna fuerza divina que los atrae hacia Jesús. No lo sabemos porque Marcos no lo especifica, pero este recurso de no decir por qué lo siguieron genera un impacto muy fuerte en la audiencia que lee el Evangelio y refuerza la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque lo presenta a Jesús como alguien ante quien no se puede oponer resistencia. Y esto nos ayuda a nosotros porque Jesús, así como llamó a los 4 discípulos, me sigue llamando a mí y te sigue llamando a ti. Pero a cada quien lo llama de forma distinta y cada uno de nosotros tiene su propia motivación para seguir a Jesús, que nace de ese encuentro que tenemos con Él. Los primeros 4 discípulos tuvieron su encuentro con Jesús y tuvieron sus motivaciones. Ahora nosotros debemos de tratar de descubrir qué me mueve a seguir a Jesús. Siguiendo un poco más adelante en el texto, hay otro detalle que me gustaría hacer notar, y es sobre el oficio que estaban desempeñando. Dice el texto que eran pescadores. La pesca era una industria vital en la tetrarquía de Herodes Antipas, y pescar con redes, como nos está diciendo el texto, era uno de los diferentes métodos que se usaban en los tiempos griegos y romanos, y que de hecho aún se sigue usando. Muchos de nosotros somos de lugares donde cerca hay puertos. Por ejemplo, yo cerca tengo en Mexicali, Puerto Peñasco, San Felipe, que aprovecho para saludar a todas las personas que nos escuchen desde allá. Muchísimas gracias a las personas de San Felipe, Lalo, Chatita, las personas de Puerto Peñasco, Lucía, Carlos y todos aquellos que nos oyen pues en esa hermosa diócesis de Mexicali. Entonces, la pesca, volviendo al tema, es esa industria muy importante en ese tiempo y que aún lo sigue siendo. Dentro de esta industria hay diferentes actores. Aquí Marcos nos presenta a Zebedeo. Zebedeo es el papá de Santiago y Juan. Este señor tenía barcas y tenía trabajadores. Entonces, este detalle nos está diciendo que muy seguramente Zebedeo, junto con sus hijos, no eran pobres, sino que eran de un nivel socioeconómico un poco más alto, porque tenían una empresa que se dedicaba a la pesca y contaban con trabajadores asalariados. A propósito de esto, de la pesca, Jesús les dice algo muy interesante. Yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Decíamos que este relato vocacional puede tener su inspiración en la vocación de Elías, que viene en Primera de Reyes, de Eliseo. Pero esta no es la única referencia a la Biblia hebrea que podemos encontrar en este texto. Si prestamos atención a las palabras de Jesús, síganme y los haré pescadores de hombres, nos daremos cuenta que probablemente Marcos está haciendo alusión al texto de Jeremías 16:16. ¿Y qué dice ese texto? Cito, yo voy a enviar a muchos pescadores, oráculo del Señor, y ellos los pescarán. Esta profecía de Jeremías que les acabo de decir usa la imagen de la pesca. ¿Para qué? Para hablar del castigo que caerá sobre el pueblo por su idolatría. Desde esta perspectiva, podemos pensar que si el texto de Marcos está aludiendo a Jeremías, y si lo dice en el mismo contexto, ser pescador de hombres significa participar de una misión en que los discípulos van a traer a los pecadores a juicio. Esa es una manera de verlo. Pero también es importante tomar en cuenta los versículos anteriores en esta narración vocacional. El texto que nosotros estamos leyendo va del versículo 16 al 20 del primer capítulo de Marcos. Pero si nos vamos un poco más atrás, en los versículos 14 y 15, se nos dice que Jesús ya estaba proclamando el reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bajo esta luz podemos ver
que la misión de ser pescadores de hombres es ¿para qué? Para ayudar a Jesús en esto que él ya está proclamando, en proclamar la buena nueva y volver a las personas a pescarlas para que puedan arrepentirse y a tener confianza en Dios. Decíamos que la llamada de Jesús es parecida a como Elías llamó a Eliseo. Y para esto quisiera que reconociéramos dos personajes importantes en la vida de Israel: los rabinos y los profetas. Son distintos. Los rabinos no llaman a sus discípulos, son las personas que eligen a su maestro, a su rabino. En cambio, los profetas sí llaman, ¿verdad? Como lo hizo Elías, que llamó a Eliseo. Entonces, Marcos aquí está presentando no a Jesús tanto como un maestro, un rabino, lo está presentando como un profeta, así como Elías. De hecho, esto que Jesús hace de llamar a sus discípulos es algo no muy normal, no era muy común. Y de hecho es algo muy radical, porque Jesús espera una renuncia radical hasta romper con los lazos familiares, que va mucho más allá de lo que se consideraba normal en su sociedad. Pero esta forma de convocar lo marca a Jesús más como un profeta. Entonces, la relación que se hace entre los discípulos y Jesús no es solamente la de un discípulo con su maestro, sino la de un profeta con sus seguidores. Así que si los aprendices de Jesús, claro, van a ser maestros, pero no solamente eso, van a ser también pescadores de hombres. Siguiendo con esta reflexión de los pescadores de hombres, tenemos lo que dice San Jerónimo al respecto de esto. Dice San Jerónimo en su interpretación de Marcos: Jesús los pesca para que ellos a su vez pesquen a otros pescadores. Se convierten primero en peces para ser capturados por Cristo y serán luego ellos mismos quienes capturen a otros. Entonces así Jesús primero los pesca a ellos y los prepara para que ellos pesquen a otras personas. Ahora bien, visto ya esto de los ser pescadores de hombres, pasemos a otro punto. Quiero que noten un contraste. Como nosotros estábamos diciendo en el versículo 14 y 15, Jesús ya está diciendo que el tiempo se cumplió, que el reino de Dios ya está cerca, que está invitando al arrepentimiento y a la conversión. Marcos en su narrativa está preparando como algo muy grande, ¿no? Algo muy, muy grande, y esperamos que la siguiente escena, después de esta proclamación de Jesús, sea algo así de grande. Sin embargo, inmediatamente en el siguiente versículo, el 16, es algo muy diferente. Es un hombre caminando por la orilla del lago, buscando pescadores, trabajadores comunes, para que lo acompañen en esta gran misión. Sin embargo, pues esta escena no se ve tan gloriosa como lo que nos invitaba a pensar en esta proclamación, ¿no? Tú te imaginarás, no, pues viene el reino de Dios, ya se cumplió el tiempo, lo que hemos estado esperando. Pues los que trabajen en ese reino serán personas súper preparadas, súper grandes, súper importantes. Y Jesús llama a estos pescadores. Pero ya Marcos nos está preparando para esto, porque Marcos maneja mucho estos contrastes. El evangelista nos está ayudando a ver que el reino de Dios no se va a presentar bajo nuestros criterios, bajo lo que tú y yo pensamos que es importante o que es grande. El reino de Dios es grande, pero el Señor ha querido que se manifieste de una forma más sencilla. Otro contraste, como nos va preparando Marcos para esto del reino, es en el bautismo de Jesús. Juan dice que ya viene uno más fuerte que él, que no es digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y cuando se presenta esa persona que es más fuerte que él, es un humilde Galileo que viene de Nazaret pidiendo el bautismo a Juan. Esa es otra imagen también de ese contraste. Parece que Juan prepara la llegada de alguien muy grande, que sí lo es, nuestro Señor Jesucristo, pero ya en la narrativa lo presenta muy sencillo. Así es el reino de Dios. Se presenta de forma sencilla. Pasando
Otro punto muy importante son los elementos esenciales del discipulado que encontramos en la narrativa de Marcos. Para ser discípulo hay 3 elementos muy importantes. Uno es la relación con Jesús. 2, la promoción activa de su misión. Y 3, la entrega total a su causa. Esos 3 elementos los encontramos en la narración de Marcos. Primero, la relación con Jesús. ¿Dónde está? Cuando dice, vengan detrás de mí, o cuando menciona el texto que dejaron todo y lo siguieron. Ese seguimiento, ese ir detrás de Jesús, es formar una relación con Él. Segundo punto, la promoción activa de su misión. Es decir, lo voy a seguir, pero ¿para qué? Para tener la misma misión que Jesús. ¿Y cuál es esta misión que les da? Ser pescadores de hombres. El tercer elemento, la entrega total a su causa. ¿Dónde lo vemos presente? Cuando Marcos dice que dejando las redes, dejando a su padre, lo siguieron. Es decir, Jesús es más importante que todo eso, que su trabajo, que sus redes, que su papá, todo. Jesús es más importante que todo eso. Muy bien, nos estamos acercando al final de este podcast y conviene que hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Este texto bíblico de Marcos tiene probablemente como inspiración el texto de Primera de Reyes 19, 21, es decir, la vocación de Eliseo. El texto de Marcos sería una versión más intensa, en la cual los discípulos dejan inmediatamente sus lazos familiares y sus medios de sustento. Dejan al momento al Padre y a las redes. No se especifica la razón por la cual siguen a Jesús, pero esto es un recurso para impresionar a los lectores y resaltar la autoridad de Jesús. Por lo que nos dice Marcos, podemos pensar que Santiago y Juan son de un nivel socioeconómico un poco más alto, ya que son hijos de un hombre que tiene una empresa pesquera. La expresión pescadores de hombres puede tener como antecedente la profecía de Jeremías 16:16, y podemos interpretar esta pesca como la colaboración de los discípulos en la obra de evangelización y de invitación a la conversión, lo cual Jesús ya estaba llevando a cabo, que lo mirábamos en los versículos anteriores. En la narración podemos encontrar 3 elementos del discipulado. 1, la relación con Jesús. 2, la promoción activa de su misión. Y 3, la entrega total a su causa. Esto que acabo de decirles sería, a grandes rasgos, el resumen de lo que hemos, el día de hoy, estudiado. Ahora bien, viene la parte práctica de este podcast. Esta parte me gusta mucho porque ya implica mucho una relación personal con la palabra de Dios, dejar que entre en mi persona para poder ponerla en práctica en la vida y en mi espiritualidad. Yo te invito para esta parte práctica que releas el texto tú solo, de Marcos 16:20, 1, 2 o 3 veces. Y léelo con calma y trata de imaginar que Jesús te llama a ti. Si te sirve, puedes volver a escuchar este podcast desde el principio o escuchar la parte nada más del Evangelio. Aquí hay unas preguntas que te pueden ayudar. ¿Cómo te mira Jesús? Es decir, ¿cómo experimentas tú la mirada del Señor hacia ti? ¿Te mira con amor? ¿Te mira con paciencia? ¿Te mira con...? No sé. Dale tú una respuesta a esa pregunta. 2, ¿qué sientes cuando te llama Jesús? Imagínate que a ti Jesús te dice, ven y sígueme. ¿Qué experimentas? ¿Qué se mueve dentro de ti? 3, ¿qué haces ante su invitación a ser pescador de hombres? Es decir, a ti también Jesús te quiere dar una misión y te está invitando a ser pescador de hombres. ¿Qué le dirías? ¿Lo ignoras? ¿Lo respondes?
¿Dialogas con Él? ¿Qué haces? Estas preguntas pueden servir para tu reflexión personal. Pues muy bien, hemos llegado al final de este podcast y espero que hayas disfrutado este episodio. Espero que también lo compartas, que te suscribas y muy importante que nos sigas en Facebook, en Instagram y YouTube. En Facebook e Instagram vas a poder encontrar la imagen del versículo del día con una pequeñísima reflexión que te puede motivar para tu oración diaria. En YouTube vas a poder también encontrar esos episodios. Así que pues los invito a que nos sigan y que promuevan este podcast para que podamos seguir creciendo e ir formando una comunidad. Les recuerdo también que si tienen alguna duda o una pregunta, pues me pueden mandar un mensaje personal a través de estas redes y también comenten, pongan sus comentarios en Spotify, pongan sus comentarios en YouTube, eso a mí me ayuda mucho y nos va a servir a todos para poder hacer cada vez mejor este podcast. Así que, pues bien, la próxima semana vamos a hablar sobre la curación de Jesús que hace a la suegra de Pedro. Y con ese episodio vamos a concluir nuestra serie del Evangelio de Marcos para después pasar al Evangelio de Juan, que es el que nos falta. Pues bueno, has escuchado Rutas Bíblicas y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.